Abrimos nuestras Biblias en Hechos 8. Hoy vamos a ver del versículo 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Y vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios en la evangelización. La soberanía de Dios en la evangelización. Hechos 8, 26 al 40. Pongamos mucha atención al texto para poder estarlo comentando detenidamente en la exposición de la predicación. Recordemos, ¿verdad? Nada más que habíamos estado hablando de Felipe, ¿verdad? Predicando en la región de Samaria. Vimos todo lo que pasó ahí, ¿verdad? También cómo la interacción que hubo con Simón, el mago, lo vimos la semana pasada, y vimos cómo el Señor estaba trayendo un avivamiento en esta región de Samaria, ¿verdad? Estaban respondiendo al arrepentimiento, respondiendo al llamado del Señor, y se estaban también bautizando. Entonces leemos hoy Hechos 8, 26 al 40. ¿Lo tienen, sí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No crean que me brinqué el 37, así fue a propósito, ahora les digo por qué. Vamos a estar exponiendo este pasaje el día de hoy, que el Señor nos dé sabiduría para entender lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Como les dije, vimos la semana pasada a Felipe predicando el evangelio en Samaria. Dios bendijo sus esfuerzos con muchos que llegaron a la fe en Cristo y fueron bautizados. Vemos en nuestro pasaje de hoy que el Señor envía un ángel a decirle a Felipe que abandone esa región, ya que no esté ahí más en Samaria, y ahora lo va a mandar por un camino desierto. A un camino desierto, un lugar donde no hay nada, y un camino que conducía al sur desde Jerusalén hasta Gaza. El Señor, vamos a ver cómo organiza que se dé un encuentro en la región donde le está mandando a Felipe. Un encuentro entre Felipe y un hombre eunuco etíope que viajaba a casa después de adorar en Jerusalén. Y ahí es donde empezamos a notar detalles que no les ponemos mucha atención. Primeramente, a manera general les explico, ¿verdad?, que un eunuco es un varón que ha sido castrado, ¿verdad? Esto también les leo lo que comenta aquí este Máquer al respecto. Dice: por lo general eran los encargados de cuidar el harén, los harenes de una persona que estaba en el poder. O sea, los que tenían varias concubinas ponían a alguien a cuidar estas concubinas y los castraban para que no pudieran tener acceso a estas concubinas. Una persona así tenía que ser castrada. Sin embargo, el término también es dado a oficiales de gobierno de aquellos días. Entonces pudiera ser que este no necesariamente haya sido un hombre castrado, sino que sea por el título que tiene, que es un alto funcionario.
Era el equivalente a un secretario del tesoro, lo que se narra aquí. Él trabajaba para la reina, dice Candace. Candace no es el nombre de la reina. Esto para que tomen nota. Candace es el título, ¿verdad? Es como cuando se referían al rey de Egipto, se le conocía como faraón. Al rey al de Roma era el César. Entonces, esta Candace es el título que se le da a la reina de Etiopía. Muchos consideran que era la reina madre que estaba gobernando en lugar del hijo. Como veremos más adelante, Dios abre el corazón de este etíope y Felipe le presenta el evangelio de Jesucristo, lo cual nos muestra que Dios es soberano en la evangelización, pero también que su pueblo debe ser obediente a su mandato de ir a evangelizar. Eso es lo que queremos predicar en esta tarde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver 4 elementos de la conversión que se dan en este pasaje. 4 elementos que se dan. 1, la iniciativa y preparación por parte del Espíritu Santo en lo que va a ocurrir. 2, que la palabra de Dios penetra las mentes y los corazones de los pecadores. 3, el cristiano obediente que expone el mensaje del evangelio. Y 4, la respuesta de fe obediente en la persona que escucha el mensaje. Veamos el primer punto rápidamente. Dios toma soberanamente la iniciativa en la salvación de las almas. Ese es el primer punto. La soberanía de Dios en la salvación de este etíope es un tema que va a dominar toda esta historia. Él envía un ángel. A Dios envía un ángel para que le diga a Felipe que vaya a un lugar remoto en particular. Dispone que los caminos de Felipe y de este hombre se crucen. Todo eso lo está organizando el Señor. Impulsa a Felipe, ¿verdad? Dice a acercarse al carro del hombre. Eso lo vemos en el versículo 29. Vean lo que dice. No pierdan el texto porque vamos a estar leyendo. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Okay? En ese mismo momento Dios había dispuesto providencialmente que el hombre estuviera leyendo en voz alta el libro de Isaías. Ahora, sabemos que lo estaba leyendo en voz alta porque Felipe escucha que él está leyendo el libro de Isaías. El leer en voz alta no era algo raro, más bien era lo que se acostumbraba en la época. De hecho, los rabinos aconsejaban que se leyera en voz alta porque decían que así había más retentiva de lo que se leía y que alguien que leyera en voz baja iba a perder rápidamente el recuerdo de lo que estaba leyendo. A eso es lo que se creía. En este mismo momento Dios había dispuesto providencialmente que el hombre estuviera leyendo en voz alta el libro de Isaías y no cualquier parte de Isaías, sino que estaba leyendo Isaías capítulo 53, que ustedes lo leen y lo que falta ahí nada más es que diga Jesús, ¿verdad? Pero todo es la descripción de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. En el momento oportuno encuentran agua y también se puede dar el bautismo. El Señor todo lo dispuso para que sucediera lo que estaba pasando en la historia que estamos viendo. Esto es lo que nos proclaman todas las escrituras. Dios es quien obra soberanamente para salvar a su pueblo. Él obra soberanamente para salvar a los suyos. Eso fue lo que le dijo el ángel a José, cuando en Mateo 1, 20, 21 le dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es del Señor, él salva a su pueblo. Y él se llamó Jesús, ¿por qué? Porque él salvaría a su pueblo. Esa es la misión que él traía. Vemos 2 aspectos muy importantes en este proceso que estamos describiendo acá. Primero, Dios es soberano en toda su actuación. Dios es soberano en toda su actuación. Este etíope acaba de hacer un viaje y tomen nota de esto. Y puse el dato más básico que encontré, porque varían los datos. Aproximadamente de 1,600 kilómetros hasta Jerusalén. Desde Etiopía, donde estaba, hasta Jerusalén. 1,600 kilómetros. Algunos comentaristas calculan más distancia. En tiempos bíblicos, Etiopía estaba ubicada al sur de Egipto y al norte de Sudán. Entonces, hay diversos cálculos que hacen, pero el más bajito que encontré, 1,600 kilómetros. Y esas son cosas que a veces no las tomamos en cuenta en el relato.
Este etíope, funcionario de Candace, había ido a Jerusalén a adorar. Después de hacer este largo viaje y considerando que probablemente permaneció en Jerusalén por un periodo de tiempo, porque no es que llegó y se devolvió, ¿verdad? Humanamente, digamos, se nos viene a la mente, ¿por qué tan complicado? Si ahí estaban los apóstoles en Jerusalén, ¿por qué el Señor, verdad, no mandó a los apóstoles a que les predicara el evangelio al etíope? Eso piensa nuestra mente, ¿verdad? Que tendemos a hacer las cosas como más sencillito. Mientras tanto, Felipe podía haber continuado el ministerio en Samaria, porque vean que el ángel le dice a Felipe que se tiene que ir de Samaria para esa región en el desierto donde se va a cruzar con el etíope. Pero en lugar de enviar a Felipe, que verdad bueno, esto va a pasar también, cuando veamos el capítulo 10 va a pasar algo a la inversa. Felipe, vamos a ver al final que él se va a la región de Cesarea. Y ahí en Cesarea hay un centurión que necesita escuchar la palabra del Señor. Pero el Señor no manda a Felipe. Hace que Pedro vaya a la región donde está el centurión. Pero eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 10. Los caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos. El cómo piensa el Señor, cuáles son sus caminos, cuáles son sus pensamientos, eso es algo que está muy lejos de nosotros entenderlo. ¿Y por qué el Señor determinó que tenía que mandar a Felipe, que está en Samaria, mandarlo al desierto para que se cruce cuando el centurión va de vuelta de Jerusalén hacia Etiopía? Solo el Señor lo sabe. Pero Él dispuso que fuera así y tenía control pleno de todo lo que estaba ocurriendo. A veces Él hace cosas que en nuestra imperfección no nos podrían parecer inclusive que es un desperdicio de dinero o que es un desperdicio de fuerzas. Nuestro trabajo no es cuestionar al Señor, sino ser obedientes a lo que Él nos mande a hacer. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el mandato de Dios es que se predique el evangelio por todo el mundo, lo cual no es un invento de la iglesia. Él lo dijo. Ese es el propósito del Señor. Y eso lo que va a provocar es lo que vemos en Apocalipsis 5:9. Dice, Juan ve ante el trono de Dios a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos cantando. ¿Y qué es lo que cantan? Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Eso es lo que fue comprado con la sangre de Cristo. Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El evangelio tiene que ser predicado en todas las regiones. Ese es el mandato de nuestro Señor. Hasta que todos los que Jesús compró con su sangre sean traídos a la salvación, debemos hacer lo que Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:10. Leo la versión de la Biblia de las Américas. Hacerlo todo por amor a los escogidos, por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Segundo punto, Dios usa su palabra para penetrar la mente y el corazón de los pecadores. Lo que Dios usa para penetrar la mente y el corazón de los pecadores es su palabra. Las personas pueden entender la existencia de Dios y algunos de sus atributos por medio de la creación. Eso es lo que nos dice Romanos. La gente debería ver la creación tan hermosa que tenemos y deberían saber que hay un Dios creador de todo esto. Eso es factible que ocurra. ¿Por qué? Porque Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este mundo no hay nadie que tenga excusa para decir, yo no sabía que había un Dios. Yo no sabía que había un Dios creador de todo esto que vemos. Él se revela así, de esa forma. Hay un Dios creador de todo esto. Pero el conocimiento de cómo ser salvo no lo podemos obtener viendo la creación. El Señor tuvo que darnos una revelación especial, tuvo que darnos más información para poder entender cómo es que el pecador es salvo. Y esa revelación la encontramos en su palabra, únicamente en la palabra del Señor. Él nos presenta esas buenas nuevas acerca de Jesucristo. Es en la palabra de Él que tenemos esas buenas noticias acerca de Jesucristo. Es posible que el conocimiento del único Dios verdadero se haya extendido al país de este hombre unos 900 años antes. Eso es lo que especulan algunos comentaristas. Cuando la reina de Saba
regresa de su visita al rey Salomón. Entonces ahí ya podía haber empezado el conocimiento de el Dios de los israelitas. Este eunuco etíope estaba lo suficientemente interesado en saber más acerca de Dios como para emprender ese largo viaje. Era un viaje muy largo, un viaje difícil. Debió sentirse también algo decepcionado con lo que encontró en Jerusalén. Puede ser que él iba con una expectativa, pero lo que encontró en Jerusalén que son fariseos y saduceos controlando la religión en gran medida de forma legalista, de una forma ritualista, una forma muy polarizada, sin conocer realmente al Dios que ellos profesaban seguir. Ellos profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Eso es lo que decía Jesús. Como un gentil, este etíope no podía pasar más allá del atrio de los gentiles en el templo, ¿verdad? Entonces tampoco podía tener ese acceso pleno. Uno podría especular que la experiencia en Jerusalén no había sido tal vez tan grande, tan bonita como lo que este hombre esperaba encontrar y llenar esa hambre que tenía de conocer a este Dios. Pero al menos salió de allí con un rollo del profeta Isaías. Vean que tener un rollo del libro de Isaías no era tan sencillo, no es como ahora, ¿verdad? Que podemos ir a comprar un libro y ya. No, eran rollos y era todo a mano. O sea, eran cosas muy caras, era escaso. Pero él sale con un rollo del libro de Isaías. Estaba tan interesado en leerlo que no esperó hasta regresar a la casa. En el trayecto de vuelta empieza a leer Isaías. Se está leyendo Isaías. Comenzó a leerlo mientras estaba sentado en su carruaje, avanzando pesadamente por el camino en el desierto. Sin duda, un hombre de su rango llevaba consigo un gran séquito. La gente que va con él lleva a su conductor, de modo que podía leer libremente mientras viajaba. Suponiendo, dice un comentarista, que había comenzado desde el principio, o sea, que comienza Isaías desde el 1:1, ¿verdad? Ya había leído casi todo el libro para el momento en que se encuentra a Felipe. Ya iba leyendo Isaías 53 del 7 al 8, que es lo que Felipe escucha que está leyendo en el momento en que tiene él el encuentro. Una vez que se le explicó, Dios usa esas palabras ¿para qué? Para salvar a este hombre. Dios usa las palabras de que Isaías profetizó cientos de años antes para salvar a este pecador. Y para aquellos que menosprecian el Antiguo Testamento, vean que la palabra de Dios es viva, toda ella. Se usó el libro de Isaías para predicar el Evangelio. Nunca debemos subestimar el poder de la palabra de Dios. La gente hoy en día en muchas iglesias se cuestionan qué le hablan a la gente, de qué les hablo, qué tema les toco, para que la gente esté interesada y para el beneficio de sus vidas. Entonces empiezan a surgir temas, ¿verdad? De que las 3 formas de ser un cristiano exitoso, las 4 formas de ser un líder en tal cosa, y empiezan a inventar esas cosas. Y lo que tenemos que predicar desde el púlpito es la palabra del Señor, la palabra del Señor, no apartarnos de ella. Esta palabra es la que el Señor usa para salvar a los pecadores. Por más difícil que pueda sonarnos, por más, es lo que el Señor usa para que el Espíritu Santo cambie la vida de una persona. Cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Cómo sabemos eso? Vean lo que dice 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, hemos nacido de nuevo. Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ven, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que el Señor usó para darnos vida fue su palabra. Fue su palabra. Santiago 1:18, vean lo que dice en la versión de la Biblia de las Américas. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Biblia, eso es lo que hay que predicar, Biblia, predicar la palabra del Señor, y el Señor va a resucitar a muertos espirituales, va a levantar a muertos, va a darle vida a los ciegos. Pablo le dice a Timoteo esto en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ven, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es poderosa para salvar a los pecadores. Tercer punto.
Dios usa cristianos obedientes para la predicación del evangelio. Vean que ya vimos que el Señor es soberano y Él movió todo que ocurriera a como Él quiso. Él usa la palabra para salvar, pero Él también quiere usar que esa palabra sea expuesta por creyentes obedientes. Porque igual Él podía haber puesto la palabra y que en las nubes se refleje. Así, no necesita nada de nosotros. Pero a Él le plació usar vasos de barro como nosotros para que la palabra del Señor sea expuesta. ¿Por qué? Para la gloria de Él, para que la gloria sea enteramente para Él. Aunque Dios obra soberanamente para llevar a las personas a la salvación, generalmente no lo hace sin su pueblo obediente. Vemos aquí a Felipe cuando un ángel le dice que vaya a un tramo de camino desierto donde no vive nadie. O sea, le dice, vaya allá, a ese desierto. ¿Qué petición más dura? Felipe está predicando en Samaria y la gente se está convirtiendo ahí. Y el Señor lo manda al desierto. Lo manda al desierto. Vean lo que dice el versículo 26. Versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Ese es como diciéndole, ¿verdad? Adelante, esto es lo que sigue ahora. No necesariamente que Felipe estuviera acostado o sentado. Levántate y ve. El siguiente versículo, en el 8:27, dice, y él se levantó y se fue. Felipe obedece el mandato que le da el ángel. Cuando llega allí se nos describe algo de sorpresa porque vean la frase que está en el 8:27. Dice, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, y ese y sucedió es algo que era inesperado. Lo manda a un lugar desierto y de un pronto a otro se encuentra a ese etíope que viene con esa caravana. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, el reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Eso era inesperado. Cuando Felipe es mandado al desierto no sabe a lo que va, pero Felipe va. El ángel le dice vaya y va. El Espíritu impulsó a Felipe a acercarse y juntarse al carro. Cuando lo hizo, Felipe escucha al hombre que está leyendo Isaías 53, 7 al 8. Leo para ustedes la versión que tenemos nosotros en nuestra versión del Antiguo Testamento. Dice así Isaías 53, 7 al 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mano Arles nos predicó acerca de eso hoy en la mañana. Jesús es interrogado. ¿Y qué hacía él? No abría su boca. Vean la precisión de la profecía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido por la rebelión del pueblo. Por el pecado del pueblo fue la herida de él. Eso es lo que dice este pasaje. Versículo 30, Felipe escucha que él está leyendo eso y Felipe actúa, impulsado por el Espíritu Santo. Y en el versículo 30, ahí dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo? Esa es la oportunidad que el Señor le estaba dando a Felipe para que le comunicara el evangelio a esta persona. Actuó Felipe, impulsado por el Espíritu, amparado con la fuerza del Espíritu. No le dijo, mira, lo felicito, qué bueno que está leyendo Isaías. De una vez le dijo, ¿usted está entendiendo lo que está leyendo? El eunuco responde, ¿y cómo podré? ¿Cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Ahí está el Señor también actuando en el corazón del eunuco. Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Su pregunta no fue sobre la interpretación de las palabras, aunque hay que reconocer que eso, ¿verdad?, es un texto difícil. Si uno no tiene el contexto correcto de qué está hablando ahí, es un texto difícil de entender. Más bien su pregunta fue, ¿de quién dice el profeta esto? Eso es lo que pregunta el eunuco. ¿De quién está hablando ese texto? ¿De quién habla ahí? ¿De sí mismo o de alguien más? ¿Está el profeta hablando de él o está hablando de otra persona?
que es la que va a sufrir estas cosas que están ahí. El texto, si ustedes lo ven, habla de un hombre que fue tratado injustamente. Usted lee Isaías y ahí lo que habla es de alguien que ha sido tratado injustamente. La interpretación judía de esa época estaba dividida acerca de quién está hablando el texto. Entonces, algunos decían que está hablando de la nación de Israel. Algunos decían, ahí está hablando del pueblo de Israel. Otros decían que era de Isaías, que estaba hablando de sí mismo. Y otros decían que se refería al Mesías, siendo esta la interpretación correcta. Pero Felipe no tuvo dudas. Dice que en el versículo 35, a partir de esa escritura, ¿qué hizo Felipe? Le predicó a Jesús. Le predicó a Jesús. Y eso nos da el correcto norte que debe tener el Antiguo Testamento para nosotros. El Antiguo Testamento no es una serie de historias aisladas. Son historias que apuntan a Cristo. Apuntan a Cristo. Y así tenía que verse. Cuando el Señor traía estas revelaciones, apuntaban al Mesías. A partir de esta escritura, Felipe le predicó a Jesús, le predicó a Cristo. Justo antes de esto, el eunuco debía haber leído 53:6. ¿Por qué? Porque él viene leyendo Isaías. No fue que él empezó a leer ahí el libro. Cuando Felipe lo escucha, está leyendo esa porción. Pero el eunuco se tiene que haber leído todo lo que está antes. ¿Qué había leído el eunuco para ese momento? El versículo antes, ¿qué dice? Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí estaba. Ahí está la explicación de cuando Felipe le empieza a decir que está hablando de Jesús acá y le empieza a traer el contexto de qué está ocurriendo, va a poder predicarle el evangelio. Le va a poder decir, mire, el pecado suyo, el pecado mío, él lo cargó. ¿Y lo cargó donde? En la cruz del Calvario. Y le cuenta que fue crucificado. Ya le cuenta todo acerca de Cristo. Felipe habría explicado así a todos, que todos, hemos pecado. Debido a nuestro pecado, ninguno de nosotros puede merecer la vida eterna. Y esa es la mala noticia. Tenemos un Dios santo y justo y nosotros no lo somos. Debido a nuestro pecado no podemos presentarnos delante de Él como justos. No a través de nuestros propios esfuerzos, no a través de nuestras buenas obras. Así el Señor, para satisfacer su santa justicia por amor a nosotros, proporcionó un sustituto. Ese sustituto que pregunta, ¿verdad? Isaac, cuando dice, ¿y dónde está el cordero? Le dice a Abraham, ¿dónde está el cordero? Y él no sabía que él iba a hacer el sacrificio. Abraham le dice que el Señor proveerá. Y el Señor proveyó. Y esa pregunta de Isaac tiene respuesta cientos de años después, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor, para satisfacer su santa justicia, por amor a nosotros, proporciona ese sustituto que cargó con la pena que nosotros merecíamos. Jesucristo cargó con la ira de Dios por nuestro pecado en la cruz del Calvario. A partir de este pasaje, Felipe le habló al hombre acerca de Jesucristo crucificado, resucitado y ascendido como el único salvador del justo, salvador de un justo juicio de Dios. El eunuco, preparado por Dios, respondió con fe. Ya el eunuco traía ese corazón preparado por el Señor para escuchar ese mensaje del evangelio. Mis hermanos, mis hermanas, visitantes, quiera el Señor auxiliarnos y darnos la sabiduría para poder hacer lo que hizo Felipe aquí. Comenzando desde cualquier parte de la escritura, deberíamos poder predicar a Cristo. Desde cualquier parte de la escritura podríamos llevarles el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque es el evangelio, el que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es decirle cuán exitosa puede ser una persona. No es decirle, mire, no mienta, mire, no robe. Ciertamente no debemos mentir y no debemos robar. Pero con mensajes moralistas no vamos a llegar al corazón del pecador. Tenemos que predicar el evangelio. Las personas necesitan saber quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer. Necesitan entender su propia condición sin Cristo. Y necesitan saber que tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse de su vana manera de vivir y tienen que creer en Cristo por fe. Todo lo demás es periférico. Todo se centra en Jesús. Cuarto y último punto de la exposición de lo que vemos en este pasaje es que Dios obra soberanamente
en los corazones de los pecadores para impartir nueva vida e infundir nueva vida, perdón, y fe obediente. Romanos 3, 10 al 11, ¿qué nos dice Pablo? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Es que esto es lo que... la naturaleza del pecador es aborrecer la luz, no es venir a la luz. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Dice, para que sus obras no sean reprendidas. El pecador está tranquilo pecando. Él no quiere ser reprendido, él no quiere que sus acciones salgan a la luz. Ninguno de nosotros tenemos una inclinación natural hacia el evangelio. Los pecadores no buscan a Dios. Por lo tanto, la salvación es toda de Dios, es de Jehová, como dijo Jonás, la salvación es de Jehová. Y es por su gracia que tenemos esa salvación. Y no se debe a ninguna buena inclinación de nuestro corazón para buscar a Dios. Por tanto, nadie puede jactarse. Nadie puede decir aquí, es que vieran que yo desde pequeñito tengo esa inclinación a buscar del Señor. No, la jactancia no cabe aquí. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse. En el momento en que usted se dé la más mínima gloria, en el momento en que usted se dé el más mínimo crédito por su salvación, está pecando. Nadie puede gloriarse. El Señor nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto significa que cada vez que vemos a un hombre como el eunuco, ¿verdad? Como este etíope que buscaba, ¿verdad? Conocer más de Dios, viajando a Jerusalén y leyendo la palabra de Dios, Dios ya está obrando en el corazón de ese hombre. Dios está atrayéndolo a Jesús. Él está empezando a orar. ¿Ustedes creen que es casualidad? Mira qué casualidad. Cuando iba el etíope pasando por ahí, llegó Felipe. Vea usted qué buena, qué casualidad. No, Dios preparó todo eso. Y Él quería para su gloria que eso ocurriera así. Que era camino ahí y que estuviera leyendo ese pasaje de la escritura en el momento en que Felipe está ahí a la par del carro, para que le pueda predicar el evangelio. ¿Qué dice Juan 6:44? Y estas son palabras de Cristo. Ninguno, pero aquí ninguno. Y como dijo Sugel, ¿qué significa ninguno en el original? Ninguno. O sea, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:65, cuando le siguen insistiendo a Jesús con unos argumentos, él dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es el Padre el que da esa misericordia de que una persona pueda venir a Cristo. Ninguno puede, no quiere ni puede. Como va a decir la palabra del Señor. De lo que vemos en el pasaje, podemos deducir que Dios le impartió nueva vida y fe a este hombre cuando escuchó a Felipe presentarle el evangelio. ¿Por qué? Porque vean que este hombre desea ser bautizado. Ve agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Solo que, y ustedes vieron en mi lectura que omití un versículo. Entonces, aquí les digo para que anoten ahí, los que toman nota. Aparentemente deducir esto, ¿verdad? No fue suficiente para algún escriba que estaba copiando el texto. O sea, recuerden que los textos se copiaban, ¿verdad? Así, viendo y copiando, ¿verdad? En forma manuscrita. Entonces tenemos muchos manuscritos de la palabra del Señor. En algún punto, alguien insertó una nota o una explicación de lo que debió haber ocurrido con el eunuco. Y es lo que leemos en el versículo 37. Leamos el 37 solo para tema didáctico. Dicen, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese versículo
no está en los manuscritos más antiguos, ni en los mejores manuscritos. Eso es lo que se conoce como una variante textual. Este versículo, como les digo, no se encuentra en ninguno de los primeros ni en los mejores manuscritos, y el estilo del que está escrito no concuerda con la historia tal cual se trae. Ahora, aunque este versículo no es el original, no está en el original de Hechos, el eunuco tiene que haber hecho tal confesión en Cristo, tal confesión de fe en Cristo. ¿Por qué? Porque si no, Felipe no lo hubiera bautizado. Si él no hubiera manifestado que él creía en Cristo, si él no hubiera manifestado que entendía que el Señor había venido a salvarle, él no hubiera pedido ser bautizado. Vean cómo se ve la lectura sin ese versículo. Vean lo que dice el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ven que hay continuidad en la lectura. Entonces, este versículo 37, si ustedes ven otras versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional y otras que toman la crítica textual, van a ver que está omitido y van a ver que dice texto omitido. Entonces, sabemos que el eunuco fue salvado. ¿Por qué? Porque él pide ser bautizado. Él pide ser bautizado. El acto del bautismo es una confesión pública de lo que Dios ha hecho en el corazón de una persona por medio de la fe en Cristo. O el hombre conocía el significado, ¿verdad?, de lo que es el bautismo y la importancia del bautismo, o Felipe se lo explicó también en el camino. Ahora, en el versículo 38 nos dice claramente que él manda parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Entonces aquí hay personas que no creen en lo que nosotros predicamos, ¿verdad?, que es el bautismo por inmersión, ¿verdad?, porque están en el desierto, dicen, entonces no pueden haber encontrado un cuerpo de agua suficiente para bautizarlo de esa forma. Pero las palabras que ellos descendieron ambos al agua, ¿verdad? Descendieron ambos al agua, y después en el versículo 39 nos dice que subieron del agua, nos dice que sí encontraron un cuerpo de agua suficiente para que fuera bautizado por inmersión. Entonces, la palabra griega bautizar que usamos significa literalmente sumergir. Es sumergir, no es rociar, no, es sumergir. Y por eso nosotros creemos que la forma correcta de bautizar a un pecador que da testimonio de que ha sido salvado por Cristo es por inmersión. Esta persona muere a una vida de pecado y es resucitado a una nueva vida en Cristo. La identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Vean qué interesante. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Nos dice aquí que el Espíritu, después de que ellos suben del agua, después de que ellos salen del agua, arrebata a Felipe. O sea, no le dio tiempo a Felipe ni siquiera de darle, ¿verdad?, seguimiento a la conversión de este eunuco. La palabra arrebatado que se usa ahí, que arrebató a Felipe, es la misma palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, cuando se habla de que la iglesia será arrebatada. Vean qué interesante. Este es el pasaje que claramente nos dice, vean, lo leo para que vean qué clarito está. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La venida de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La venida de Cristo es en solo momento, la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. No arrebatamiento ahí a la mitad, secreto y todo eso como plantea el dispensacionalismo. Todo en la venida del Señor. Pero esa palabra de que será arrebatada la iglesia es la misma palabra que se habla de que Felipe fue arrebatado. Pero aunque el eunuco no ve más a Felipe, nos dice el pasaje que él sigue gozoso en el camino, sigue su camino gozoso. Ese gozo del Señor ya estaba en su corazón. El Señor le salvó.
sabía que Jesús le había perdonado sus pecados y le había dado vida eterna. La Biblia no vuelve a mencionar a este eunuco más. Hasta ahí llegó la participación del eunuco. Pero me encontré un dato interesante en la historia de la iglesia. Ireneo, que Ireneo es discípulo de Policarpo, ¿verdad? Ireneo escribe que el eunuco se convirtió en un misionero entre los etíopes. Es un dato interesante de la historia que tenemos de un hombre que vivió en el siglo II. Entonces, ya ahí les dejo ese dato interesante. Versículo 40 nos dice lo siguiente: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto es una ciudad que está a 32 kilómetros al norte de Gaza, donde siguió predicando Felipe el evangelio en las ciudades mientras viajaba hacia el norte, hacia la ciudad de Cesarea. Según Kistemaker, Azoto es una de las 5 ciudades antiguas filisteas. Y vean qué interesante cuál ciudad era. Antes se le conocía, según 1 Samuel 5:1, como Asdod. Asdod. ¿Y se acuerdan qué pasó en Asdod? ¿Recuerdan cuando se roban el arca? ¿Verdad? Que llevan el arca y la llevan a Asdod y la ponen ahí frente a Dagón y aparecía el ídolo de Dagón postrado frente al arca. Eso es un relato muy lindo. Esperen sorpresas con 1 Samuel, ¿verdad? Que estamos ahí hablando de a ver cómo exponemos esos bellos relatos del libro de 1 Samuel. Pero Asdod es Azoto, el que se menciona ahí. Felipe llevó el evangelio a aquellas localidades costeras, incluyendo a Jope y a Lida, donde Pedro más tarde va a visitar a los santos. Eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 9. Finalmente Felipe establece su hogar en Cesarea y años más tarde Pablo va a hospedarse en la casa de Felipe. Eso también lo vamos a estar viendo más adelante y se va a referir a Felipe como Felipe el evangelista. Felipe el evangelista. ¿Cómo aplicamos este cortito pasaje? Porque está cortito, es muy sencillo, pero tiene lecciones muy grandes. ¿Cómo lo aplicamos a la iglesia? Ya he venido dando algunas aplicaciones durante la exposición, pero quiero que nos quede claro algo. Si convencer a los perdidos por medio del evangelio dependiera de nuestras capacidades, sería algo inútil. O sea, si dependiera de lo que somos nosotros o de mis cualidades, sería algo totalmente inútil. Gracias a Dios, la evangelización no depende de nosotros. La evangelización depende de nuestro Padre, que obra soberanamente a través de nuestra obediencia. Él obra soberanamente. Él preparó todo lo que pasó con Felipe y el eunuco, él lo preparó. Pero quiso ver la obediencia de Felipe para ir a predicar ahí, en ese corazón que ya él venía preparando cuando venía de vuelta a su casa. No olvidemos que la Biblia describe a los pecadores perdidos como personas que son ciegas y muertas, ciegos y personas sin vida. John Stott dice, y usa un lenguaje un poquito fuerte, pero lo transcribo tal cual lo dijo. Él dice lo siguiente: somos tan tontos como para imaginar que de alguna manera podemos, mediante nuestro propio argumento o retórica, inducir en él, refiriéndose al pecador, comprensión espiritual o vida. O sea, somos tan tontos de pensar que es con nuestra retórica que vamos a darles argumentos para que tengan comprensión espiritual o que tengan vida. Y él dice, no. Él mismo responde, dice, no nos es dado dar vista a los ciegos ni vida a los muertos. Solo Dios es el autor de la luz y de la vida. Nada más. Spurgeon lo dijo de la siguiente forma: el evangelio se predica en los oídos de todos. Y en esto tiene total razón Spurgeon. El evangelio tenemos que predicarlo a toda criatura. Y dice Spurgeon, solo viene con poder para algunos. Solo viene con poder para algunos. El poder que hay en el evangelio no reside en la elocuencia del predicador. De lo contrario, los hombres serían convertidores de almas. Tampoco reside en el saber de los predicadores. De lo contrario, consistiría en sabiduría de los hombres. Podríamos predicar hasta que nuestra lengua se pudriera, hasta que agotáramos nuestros pulmones y muriéramos, pero nunca un alma se convertiría
a menos que estuviera acompañada de un poder misterioso, el Espíritu Santo cambiando la voluntad del hombre. Y es ahí donde tenemos que clamar al Señor: Señor, acompaña la predicación del Evangelio que vamos a hacer del poder del Espíritu Santo, porque ese es el poder que necesitamos. La palabra de Dios predicada y el Espíritu Santo transformando vidas a través de ellas, cambiando sus corazones para que sean receptivos a la palabra del Señor. El mismo Espíritu Santo que usó a Felipe para alcanzar al eunuco y que usó a Spurgeon para alcanzar a miles con la predicación del Evangelio, también quiere usarnos a usted y a mí para eso. Ese mismo Espíritu Santo. Y tenemos que ser cristianos obedientes como lo fue Felipe, aunque nos parezca que estamos yendo al desierto, aunque nos parezca que no tiene sentido. Si el Señor nos manda, vamos para allá, vamos a predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo. Muchos andan ahí perdidos, sin saber a dónde ir, y no están buscando de Dios. Necesitan oír la palabra del Señor. El Señor quiere usarnos a usted y a mí para llevar las buenas nuevas de Jesucristo acá en Alajuela, y no solo aquí, sino a muchos lugares más allá de esta localidad. Que el Señor nos dé sabiduría y nos dé obediencia para poder cumplir con ese mandato. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta historia que hemos leído. Señor, gracias porque vemos que la salvación es tuya. Padre bendito, no hay ninguna casualidad en esto. Soberanamente determinaste que Felipe fuera a ese desierto en el momento en que ese eunuco iba pasando por ahí, y que le predicara en el momento que iba leyendo esa parte específica de Isaías. Señor, tú tienes el control en todo. Permite que seamos obedientes, que podamos entender cuánto beneficio a nuestras almas es el que traemos obedeciendo a tu mandato de predicar el Evangelio. Padre, perdónanos si hemos sido tibios en eso, si no hemos tenido el amor suficiente por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, si no nos ha importado el meditar que se están yendo al infierno y no estamos haciendo nada para decirles que hay buenas noticias en tu palabra, que hay buenas noticias en Cristo, que nuestra justicia no es la que vamos a presentar delante de ti, Señor, sino la de Jesucristo. Padre, quita toda cobardía de nosotros, quita toda falta de amor, toda tibieza, toda liviandad de cómo estamos viendo, Señor, la predicación del Evangelio, toda tibieza. Padre bendito, perdónanos, avívanos, llénanos de poder, Señor, y te damos las gracias porque la salvación es tuya. A ti la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a los hogares y que podamos, Señor, entre semana meditar en tu palabra y comunicarla a nuestros seres queridos en el nombre de Jesús. Amén.